Hola, bienvenidos a la clase número 12 del curso Cómo se organiza la información lingüística en oraciones, una introducción al estudio de la estructura informativa. Y como dice el título, hoy vamos a estar discutiendo una noción que se conoce como estructura prosódica. Bien, como verán, esta es la primera parte de la clase referida a este tema. Originalmente iba a ser una sola clase, pero me quedó bastante larga la presentación de diapositivas. Iba a ser de alrededor de 2 horas y algo de duración, estimo eran 60 diapositivas. Así que preferí dividirlo en dos partes. La segunda parte la van a tener este jueves y por tanto no vamos a tener una clase práctica para este tema por ahora. ¿Ok? Entonces el jueves van a tener la segunda parte de esta clase. Hoy vamos a introducir algunos aspectos bastante básicos acerca de qué queremos decir con esto de estructura prosódica. Hoy vamos a introducir algunas nociones generales que nos van a permitir entender por qué necesitamos proponer algo así como una estructura prosódica. Ahora todavía hablando en el aire acerca de qué significa esto. Y la próxima clase vamos a ver, si se quiere, teorías más explícitas acerca de cómo se construye la estructura prosódica o cómo la derivamos a partir de la información sintáctica que tenemos en, bueno, una oración. Por ahora yo entiendo que esto que estoy diciendo no tenga mucho sentido, pero va a adquirir más sentido a medida que avancemos con el tema. ¿Ok? Bueno, empecemos. Em, Recordarán que en nuestras primeras clases citamos a Halliday para introducir la idea de estructura informativa, que bueno, es un término que utiliza él originalmente, para referir a un nivel de organización que es paralelo y distinto al nivel de organización de la estructura de constituyentes, bueno, a la estructura sintáctica. Y una de las cosas que él observa en este trabajo ya bastante viejo, del 67, es que nosotros podemos de alguna manera vislumbrar la estructura informativa de una oración, la estructura informativa correspondiente a una oración, a partir de la tonalidad. Año 67 todavía la terminología era bastante, digamos, incipiente. Pero su idea básicamente es que nosotros podíamos reconocer ciertos segmentos, ciertas partes de la oración que tenían cierta carga informativa, cierto valor informativo, a partir de, bueno, la prosodia con la que se realizaban estos elementos. Y que de alguna manera un constituyente que tenía una cierta interpretación iba a formar lo que él denomina un tono grupal, un grupo tonal, perdón. O sea, la idea de que conformaban unidades de entonativas, unidades de carácter fonético barra fonológico de cierto tipo. Esta intuición es la que, bueno, es bastante cierta como vimos para las lenguas germánicas. Si bien en las lenguas romance vimos que el principal parámetro para definir, para distinguir, digamos, valores informativos entre los constituyentes de la oración es básicamente la posición que ocupan a nivel sintagmático. O sea, elementos que van a ser interpretados como tópico tienden a aparecer a la izquierda, elementos que funcionan como foco tienden a aparecer en el margen derecho, a menos que los pongamos al frente de la oración a través de focus fronting. Vimos que bueno, los márgenes oracionales tenían un valor particular con respecto a la estructura informativa de las lenguas romances. Pero en las lenguas germánicas también discutimos que la prosodia, el hecho de si un elemento es pronunciado con cierto énfasis entonativo, o sea, que si recibe el foco, es lo que nos va a permitir distinguir bueno, los valores informativos de la oración. O sea, el foco se realiza a partir de prosodia puramente y no tanto a partir de la posición del elemento que se interpreta como foco. Y esta es básicamente la intuición que intenta capturar Halliday. ¿Okay? La idea de que en el inglés básicamente, hay una correlación bastante fuerte entre entonación y estructura informativa. Um, pero bueno, lo que vamos a estar discutiendo hoy es esta idea bastante incipiente en su momento que introduce Halliday de tono grupal. ¿Qué es este tone group del que habla Halliday? Hay realmente unidades que podemos distinguir en la oración a partir de sus propiedades entonativas o entonacionales. Bueno, de eso es lo que vamos a estar hablando en esta clase. Y a partir de eso es que vamos a llegar al tema de estructura prosódica. ¿Ok?
Cuando hablamos de elementos que reciben cierta entonación, estamos hablando básicamente de la fonética, de la forma en que se pronuncia una oración. La estructura prosódica, como vamos a ver más adelante, no es algo que nosotros podamos observar, sino más bien es un nivel de representación que nos permite explicar por qué las oraciones se pronuncian con cierta entonación. Pero ya vamos a llegar a eso. Lo que es importante de distinguir es la entonación de una oración, la manera en que se pronuncia una oración, la fonética de una oración, si se quiere, de la noción más teórica, más abstracta de estructura prosódica, ¿bien? Empecemos por definir lo más básico, empecemos por discutir las nociones de entonación y tono. Básicamente empecemos por discutir el tono, que tal vez ya lo hayan visto en cursos anteriores, de todas maneras se los voy a recordar acá muy brevemente. Yo no trabajo en acústica, así que ni en fonética, así que para mí estas son cosas que toco de oído. Cuac. Pero básicamente el tono refiere a la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. O sea, si nosotros hacemos vibrar las cuerdas vocales de una forma más rápida, vamos a tener tonos más altos. Si hacemos vibrar las cuerdas vocales de manera más lenta, vamos a tener tonos más graves. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que nosotros capturamos cuando tenemos, por ejemplo, una curva de F0. Como pueden ver en esta representación, lo que mide el gráfico es la frecuencia, dicho muy brutamente, ¿no? La frecuencia de vibración de las cuerdas vocales cuando pronunciamos cada una de las palabras que constituyen la oración interrogativa ¿hay reunión mañana? Como vemos, hay una diferencia en la velocidad en que vibran las cuerdas vocales en distintos puntos de esta oración. Eso justamente es distintos tonos para distintos momentos de la oración y la entonación de la oración. Como vamos a ver, el tono va a variar a partir de diversos aspectos del sistema lingüístico. ¿Okay? Crucialmente a partir del foco, pero ya vamos a llegar a eso. Las lenguas no hacen uso del tono de la misma manera. O sea, el modo en que nosotros utilizamos el tono y la entonación en lenguas como el español, el italiano, no es lo mismo a cómo se utiliza la entonación y el tono en lenguas como el mandarín, por ejemplo. Así podemos hacer una distinción a nivel tipológico bastante amplia entre dos tipos de lenguas. Vamos a poner de un lado las lenguas tonales, que son lenguas en las que básicamente el tono permite distinguir contrastes léxicos. ¿Okay? El tono funciona como un fonema más y nos permite distinguir entre un par mínimo de segmentos. Y lenguas como estas son el mandarín y el tailandés. Obviamente esto no sucede en lenguas como el español y el inglés. O sea, no tenemos un par de palabras, si se quiere, que se distinguen a partir de su entonación. O al menos no es el uso más prototípico de la entonación que tenemos en nuestra lengua. Lo que hacemos en las lenguas entonativas como el español y el inglés es asignar una determinada entonación a una oración, a un sintagma para darle cierto valor pragmático, cierto valor discursivo a nuestra oración. O sea, por ejemplo, podemos distinguir entre una pregunta y una oración declarativa a partir de la entonación. De todas maneras, a pesar de que vamos a enfocarnos sobre todo en el segundo tipo de lengua, vamos a estar hablando del español y del inglés básicamente, lenguas como el español y el inglés básicamente, cuando hablemos de tono en esta clase, vamos a ver algunos ejemplos de, por ejemplo, cómo funciona la lengua tonal, como para que tengan la anécdota luego. En este gráfico básicamente lo que ustedes tienen son las entonaciones para básicamente la sílaba ma en mandarín. ¿Ok? Dependiendo de la entonación que le asignen a esta sílaba, básicamente el tono que le asignen a la vocal A, van a tener distintas palabras. O sea, si realizan el segmento ma con un tono alto, ma, eso significa madre. Si realizan ma con un tono ascendente, ma, eso significa cáñamo. Si lo realizan con un tono descendente-ascendente, creo que esto se denominan los dipping, curvas que es como cuando uno toma un dip con una galleta, por ejemplo, o sea que van así, en una curvita. Eso significa caballo. Si uno hace ma,
No, disculpen mi entonación, pero obviamente no soy hablante de mandarín. Y luego tenemos el tono descendente de ma, que significa culpar. Sería algo como ma. De todas maneras, tienen acá una página. Por supuesto, les voy a compartir estas diapositivas. Ustedes simplemente tienen que hacer clic en el link y van a tener acceso a estas palabras pronunciadas del modo adecuado y no, disculpen, y no bastardeadas como las estoy bastardeando ahora en mi intento de mandarín. Bien, como dijimos, en lenguas como el español, como el inglés, la entonación nos va a permitir distinguir entre tipos de oraciones, por ejemplo, y no va a estar asociada a lexemas particulares de la lengua. Por ejemplo, en las dos oraciones que tenemos acá, bueno, básicamente la misma oración en términos de segmentos es me lavo la mano, pero la tenemos en su versión declarativa a la izquierda e interrogativa a la derecha. Tenemos básicamente dos oraciones distintas que emplean básicamente los mismos segmentos. Y la diferencia entre estas dos oraciones está dada a partir de la entonación con la que se pronuncian, que ustedes pueden apreciar en las curvas de F0 que acompañan a cada oración. O sea, si miran las curvas describen patrones distintos. Y crucialmente, ninguno de los tonos que le asignemos a la entonación que le asignamos a estas oraciones no depende no depende de ninguno de los segmentos en particular. O sea que no es que porque tengamos el verbo lavar tenemos una entonación determinada en nuestra oración. O sea, si nosotros tuviéramos en vez del verbo lavar el verbo comer, tendríamos la misma entonación. El cambio estaría dado por si tenemos una oración declarativa o una pregunta, ¿ok? O sea, es una cuestión más amplia que el valor léxico de los elementos, lo que determina la entonación de nuestras oraciones. Por cierto, corresponde hacer la referencia, hice estos grafiquitos con la aplicación Pratt, que ustedes pueden descargar gratuitamente y que si les divierte hacer este tipo de cosas pueden jugar y grabarse y hacer curvas de F0 y tener una tarde muy muy divertida. Noten que básicamente las mismas curvas se mantienen para este otro par de oraciones, también declarativa e interrogativa. O sea, no es exactamente el mismo patrón que teníamos antes, pero podemos encontrar ciertas similitudes y cierta sistematicidad en la forma en que se pronuncian en español distintas oraciones declarativas y distintas oraciones interrogativas. Miren el patrón de Mirabana Mariano, por ejemplo. Miren la curva que presenta acá. Esta es una curva del español ibérico. Estos son gráficos que tomo de Wall de 2014. Miren la curva que presenta y compárenla con la curva que presenta mi pronunciación de me lavo la mano. O sea, vemos que hay elevaciones del tono básicamente en los mismos puntos. Y lo mismo podemos observar con respecto a la pregunta Mirabana Mariano. Miren la entonación que tenemos acá. Y miren la entonación que tenemos en la forma en que yo pronuncio la oración me lavo la mano. Por supuesto, yo estoy exagerando un poco la entonación para que se note que es una pregunta, pero como notarán, hay ciertas similitudes en donde tenemos un ascenso del tono. O sea, los puntos en los que tenemos ascenso del tono son similares. ¿Ok? Lo que implica que tiene que haber algún sistema de conocimiento, o sea que los hablantes saben cuál es el tono que le corresponde a una oración declarativa y a una pregunta. Y esto no tiene nada que ver con los ítems léxicos que tengamos en nuestras oraciones, no tiene que ver acerca de qué estoy preguntando, sino que el mero hecho de que yo tenga una pregunta me permite saber cuál va a ser más o menos la curva de esa oración. Por supuesto, esto tomándolo en términos muy abstractos. Las curvas de F0 son, bueno, esto refleja propiedades acústicas, propiedades fonéticas, y por tanto va a estar sujeto a muchos parámetros que ni siquiera son lingüísticos. Parámetros que pueden tener que ver con, por ejemplo, con qué velocidad estoy hablando. Va a depender del sexo, o sea, hombres y mujeres no van a tener la misma curva de F0. Va a depender también del estado emocional, si estoy enojado, si estoy contento, si estoy llorando, no voy a pronunciar algo de la misma manera que si me estoy riendo. Si estoy corriendo y estoy jadeando, bueno, no voy a pronunciar de la misma manera en que estoy pronunciando ahora las cosas cuando estoy sentado, etcétera, etcétera, ¿ok? O sea, hay una multiplicidad de factores, pero lo importante es que hay un factor sistemático en la manera en que se le asigna, digamos, entonación a las oraciones, y ese factor sistemático, ese aspecto gramatical de cómo se le asigna entonación a las oraciones, es lo que nos va a interesar en esta clase.
Una vez que aceptamos el hecho de que hay sistematicidad en la manera en que se le asigna entonación a las oraciones, podemos hacernos un gran número de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tipo de mecanismo nos permite asignarle entonación o tonalidad a una oración? O sea, ¿qué tipo de reglas, qué tipo de principios son los que determinan cuál es la entonación que va a recibir una oración? O sea, vamos a tener que postular una serie de reglas, por ejemplo, o la explicación va a residir en principios que sean distintos a una serie de reglas, por ejemplo. Podemos identificar aspectos discretos que estén en variación con respecto al sistema que asigna entonación. O sea, supongamos que nosotros para explicar la manera en que se le asigna entonación a una oración declarativa proponemos una serie de reglas. Es posible que nosotros apuntemos a una de esas reglas e identifiquemos aspectos que están en variación entre, por ejemplo, el español de Santiago y el español de Quito. Podemos identificar aspectos discretos de esa manera en cómo varía la entonación de una variedad del español a otra o de una lengua a otra. Recuerden que esto lo hicimos con respecto a, por ejemplo, el parámetro de sujeto nulo. Estuvimos discutiendo que a partir de una serie de diferencias entre, por ejemplo, el español y el inglés, podíamos explicar una gran cantidad de fenómenos que exhibían el español y el inglés con respecto al funcionamiento de sus sujetos. Eso lleva a la siguiente pregunta. O sea, ¿podemos aplicar el modelo variacionista de principios y parámetros a casos en los cuales tenemos variación en la entonación? O sea, ¿podemos determinar aspectos universales acerca del sistema que asigna entonación a las oraciones y básicamente, y decir básicamente que ciertos aspectos de este sistema universal varían de una lengua a otra? O sea, podemos aplicar el modelo de principios y parámetros a la manera en que vemos que varía la asignación de entonación de una lengua a otra. Y una pregunta incluso un poco más general. Generalmente cuando se explica esta idea de que oraciones declarativas e interrogativas se pronuncian con distinta prosodia, la idea que subyace a veces a la explicación es que hay un patrón, hay un molde prosódico que tienen que respetar las oraciones declarativas y hay un molde prosódico que tienen que respetar las oraciones interrogativas. O sea que básicamente hay una especie de molde que satisface las oraciones interrogativas y otro molde que satisface las oraciones declarativas. Esto no tiene por qué ser así. O sea, no necesariamente tenemos que asumir que hay moldes declarativo e interrogativo. Hay teorías que intentan explicar cómo se le asigna la entonación a una oración declarativa a partir de reconocer elementos mínimos, como puede ser esta teoría que tienen citada acá de Pierre Humbert y Hirschberg del 90. O sea, podemos postular una especie de gramática para la forma en que se le asignan distintos tonos a distintos puntos de la oración y no solamente asumir que tenemos un todo, un molde ya hecho que nosotros aprendemos que corresponde a las oraciones declarativas. Todas estas son preguntas interesantes que cabe hacerse y que nosotros no vamos a atacar directamente en esta clase. Son simplemente aspectos que quiero que tengan en consideración con respecto al difícil problema de explicar cómo es que se le asigna entonación a una oración. O sea, no es algo obvio cómo funciona esto. Nosotros en la clase de hoy, como les dije, vamos a estar hablando no de entonación per se, sino de estructura prosódica, que es, si se quiere, un constructo teórico que nos va a permitir explicar cómo se le asigna entonación a las oraciones. Y básicamente la estructura prosódica en términos muy simples es lo que tienen en uno, la segmentación de la secuencia de Ala en dominios prosódicos organizados jerárquicamente. O sea, la idea es que, así como existe una representación sintáctica, una organización de la oración en elementos organizados jerárquicamente, o sea, constituyentes que forman sintagmas más grandes, que a la vez se combinan y forman sintagmas mayores, que a la vez se combinan y forman la oración. La pregunta es si, en paralelo a esta estructura sintáctica, tenemos una estructura de carácter jerárquico que apunte a constituyentes prosódicos. O sea, en la cual tengamos los grupos tonales de los que hablaba Halliday, que formen grupos tonales más grandes, que a su vez formen toda la oración y le den la prosodia correspondiente a una oración declarativa o interrogativa. Bien.
La idea entonces es que nosotros vamos a suponer que existe una representación de este tipo, o sea que la gramática mental que tienen los hablantes no solamente consiste en una representación sintáctica, sino que los hablantes también tienen una representación referida al ritmo, a la prosodia y la oración, sobre la cual van a derivar el modo en que pronuncian la oración en términos entonacionales. O sea, vamos a tener estructura sintáctica por un lado, la estructura prosódica por otro, y sobre la estructura prosódica nosotros vamos a derivar la manera en que le asignamos entonación a una oración. Bien, esa es la idea. Como para que tengan algo para compararlo, una posible explicación a cómo reciben entonación los constituyentes de una oración podría consistir en suponer que uno toma la información sintáctica directamente y a partir de la información sintáctica uno asigna, por ejemplo, el acento nuclear. La próxima semana, no la próxima clase, vamos a estar viendo una manera muy clásica de explicar cómo se determina cuál es el constituyente que porta el acento nuclear en español y otras lenguas. ¿Okay? Es algo que se conoce como regla de acento nuclear o Nuclear Stress Rule. Y lo crucial de esta regla es que se aplica sobre la representación sintáctica. Nosotros básicamente tenemos nuestra oración organizada en constituyentes y a partir de la estructura de constituyentes nosotros vamos a determinar cuál es el elemento que recibe el acento nuclear. Y en ese tipo de teoría, nosotros tenemos solamente la sintaxis y la forma en que se pronuncia la oración. No es lo que vamos a estar asumiendo hoy. Hoy vamos a asumir que existe una representación intermedia, que es la estructura prosódica, a partir de la cual nosotros vamos a computar cómo se pronuncia la oración. O sea, primero vamos a tener la estructura sintáctica. A partir de la estructura sintáctica vamos a formar una estructura prosódica, que no va a ser necesariamente isomórfica a la estructura sintáctica. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. O sea, la estructura prosódica puede tener propiedades que difieran de la estructura sintáctica. Y a partir de la estructura prosódica nosotros vamos a derivar cómo pronunciamos la oración. Esa es la idea de la estructura prosódica. Bien, así como tenemos cláusulas o oraciones, sintagmas y palabras en nuestra representación sintáctica, en nuestra representación prosódica, la estructura prosódica, vamos a tener constituyentes más o menos análogos a estos elementos sintácticos. Básicamente el constituyente prosódico más grande va a ser algo que denominemos frase entonativa y lo vamos a representar con una letra griega iota. Y a grosso modo esto se va a corresponder con la totalidad de la cláusula o lo que en un análisis generativo tradicional es el tipi o la frase flexiva o el infrase o llámelo como quieran. El constituyente contiene tanto al sujeto como al predicado. Bien. Algo más pequeño, un constituyente prosódico más pequeño, van a ser las frases fonológicas que nosotros vamos a marcar con la letra griega phi. Y estas, a grosso modo, se van a corresponder con los sintagmas léxicos que observemos en las lenguas. O sea, una frase fonológica va a corresponder con, por ejemplo, el sintagma nominal. Una frase fonológica se va a corresponder, por ejemplo, con el sintagma verbal. Una frase fonológica se va a corresponder, a grosso modo, con el sintagma adjetival. Y así con distintas clases léxicas. Adverbios, por ejemplo. Y crucialmente las categorías funcionales no van a tener sus frases fonológicas. Las categorías funcionales, por ejemplo, un artículo, un determinante, simplemente se va a acoplar a la frase fonológica de su correspondiente nombre. ¿Okay? Y luego vamos a tener las palabras prosódicas que van a ser también palabras léxicas. Y a estas palabras prosódicas nosotros las vamos a marcar con la letra griega omega. ¿Okay? Y estas van a corresponder, por ejemplo, a nombres, adjetivos, adverbios, etcétera, etcétera. O sea, para decirlo de manera muy bruta, lo más grande que vamos a tener va a ser una frase entonativa. Esta frase entonativa va a contener frases fonológicas. O, para decirlo al revés, las frases fonológicas combinadas una con otra van a formar una frase entonativa. Las frases fonológicas van a estar construidas a partir de, unidades menores que van a ser las palabras prosódicas. ¿Bien? Y esto parece imitar de alguna manera la organización de la sintaxis.
Porque en la sintaxis vamos a tener que el TP o la oración, que va a estar conformada por sintagmas, que pueden ser un sintagma nominal y un sintagma verbal, y a su vez el sintagma nominal o el sintagma verbal va a estar constituido por otros sintagmas o palabras. Pero vamos a ver a continuación que la relación no es exactamente la misma. O sea que una representación sintáctica no necesariamente va a ser igual a la representación prosódica. Vamos a ver que hay diferencias. Va a haber diferencias en cómo funciona la agrupación de constituyentes a nivel sintáctico y cómo funciona la agrupación de constituyentes a nivel prosódico. ¿Ok? Y por eso decimos que la relación que hay entre estas dos representaciones no es isomórfica. Y crucialmente, el hecho de que la representación prosódica, que la estructura prosódica no sea equivalente a la representación sintáctica, nos va a permitir explicar muchas veces por qué la manera en que pronunciamos la oración no refleja del todo la estructura sintáctica de la oración. O sea, hay una relación indirecta entre la representación sintáctica y la forma en que se pronuncia la oración, mediada por la estructura prosódica. Y eso nos va a permitir explicar por qué no hay una relación de 1 a 1 entre los constituyentes sintácticos y la forma en que se expresa la oración, la forma en que se pronuncia la oración. Bien, continuemos. Esto, por ejemplo, es una representación jerárquica de una oración bastante simple. Cosmo compró duraznos ayer. Como verán, el nodo más alto es el nodo iota, que corresponde a la cláusula, a la totalidad de la cláusula. Y este nodo iota va a estar dividido en varias frases fonológicas phi. Las frases fonológicas phi, a su vez, van a estar, en esta representación, van a estar divididas en sílabas que se representan a partir de la letra griega sigma. Nosotros no vamos a estar hablando de sílabas en esta clase, solamente esto lo hago para, digamos, que tengan un ejemplo completo. De hecho, las sílabas también se pueden descomponer en otros elementos. Pero básicamente nosotros vamos a estar hablando de iotas, phis y omegas, o sea, de frases entonativas, de frases fonológicas y de palabras prosódicas. Y lo crucial acá en esta representación es que, como podrán ver, hay una diferencia importante entre la representación prosódica de esta oración y su representación sintáctica. La representación crucial es que nosotros, en un análisis sintáctico muy tradicional, lo que haríamos sería dividir la oración en sujeto, cosmo, y un predicado, que es un único constituyente, compró duraznos ayer. En esta representación prosódica tenemos por un lado una frase fonológica correspondiente al sintagma verbal compró duraznos, y por otro lado tenemos otra frase fonológica phi correspondiente al sintagma verbal adverbial ayer. O sea, en un análisis sintáctico nosotros podríamos el adverbio ayer dentro del predicado, dentro del sintagma verbal. En el análisis prosódico que estamos viendo acá, vemos que este circunstancial de tiempo, si se quiere, este adverbio, está fuera del constituyente prosódico que forma el verbo y su complemento. O sea, hay diferencias entre cómo se estructura la sintaxis y cómo se estructura la representación prosódica. A esto nos referimos cuando decimos que no hay una relación isomórfica entre la sintaxis y la estructura prosódica. Bien. Hay una buena razón para que esto se estructure de este modo y tiene que ver con... bueno, no es que sea una buena razón. Hay hipótesis que intentan explicar por qué esto funciona de este modo. Y la principal hipótesis que se postuló en los 80 para explicar el funcionamiento de la estructura prosódica es una hipótesis que se conoce como Strict Layer Hypothesis, que viene de uno de los trabajos pioneros en estructura prosódica, Nespor y Vogel 86. Y básicamente la Strict Layer Hypothesis es una hipótesis de cómo se organizan las estructuras prosódicas. Básicamente tiene dos partes, la Strict Layer Hypothesis, la que tenemos en 4a y 4b. Básicamente, el principio que tenemos en 4a establece que cuando tengamos una unidad no terminal, o sea, cuando tengamos un árbol de estos prosódicos y tengamos un elemento que no sea el que está más abajo, cualquiera que no sea no terminal, los terminales son los que están abajo, cualquiera que no esté abajo es no terminal. Cada uno de estos elementos no terminales tiene que contener otro elemento prosódico que sea de la clase inmediatamente inferior, si se quiere. O sea, si tenemos un iota, por ejemplo, en una frase entonativa, esa frase entonativa iota tiene que contener al menos una frase fonológica phi.
¿ok? Y esa frase fonológica phi también tiene que contener al menos un elemento de la categoría inmediatamente inferior, que en este caso sería omega. Y lo que dice 4b es la versión inversa. O sea, si nosotros tenemos un elemento en nuestro árbol prosódico, por ejemplo, si tenemos un phi, ese phi tiene que necesariamente estar adentro de un constituyente prosódico de la clase inmediatamente superior. O sea, ese phi tiene que estar adentro de una frase entonativa iota. Si tenemos un omega, por ejemplo, ese omega tiene que estar dentro de una frase fonológica phi. ¿Ok? Estas dos condiciones establecen una serie de predicciones que vamos a ver ahora con una serie de ejemplos abstractos. Primero, que hay un orden estricto en la jerarquía. ¿Okay? O sea, la jerarquía siempre va a ser, al menos con las categorías que estamos discutiendo nosotros hoy, siempre va a ser, el elemento más grande va a ser la frase entonativa iota, que van a contener una o más phis, y esas phis van a contener una o más palabras prosódicas omega. ¿Ok? Segunda condición, no podemos saltar proyecciones. O sea, si tenemos un iota, una frase entonativa iota, esa frase entonativa iota sí o sí necesita contener inmediatamente phis. Esa frase entonativa iota no puede contener palabras prosódicas omega si esas palabras prosódicas omega no están adentro de un phi. ¿Ok? Y la tercera consecuencia es que no hay recursión de categorías. O sea, no podemos tener, de acuerdo con la strict layer hipótesis, una frase entonativa iota dentro de otra frase entonativa iota, dentro de otra frase entonativa iota, y así sucesivamente. Lo mismo con phis, lo mismo con omegas. ¿Ok? Crucialmente, esta última predicción se ha puesto bastante en discusión en años recientes y no vamos a llegar a discutir los datos que van en contra de esto hoy. Algunos de los datos, porque hay muchos datos, tanto a nivel de las palabras prosódicas omega como a nivel de cómo funcionan las frases entonativas iota. Vamos a ver algunos ejemplos de esto último en la próxima clase. Hoy no vamos a llegar, vamos a seguir con cosas un poco más básicas, ¿ok? Pero veamos algunos ejemplos de estas predicciones de la strict layer hipótesis. Este es el ejemplo en donde tenemos una estructura prosódica que respeta la strict layer hipótesis. Una estructura prosódica muy simple, es básicamente una sílaba. Puse sílaba en el ejemplo porque, bueno, puse sílaba en el ejemplo. Pero básicamente supongamos que tenemos una sílaba. Supongamos que es la sílaba sol, en español, que a su vez va a ser una palabra prosódica omega, que a su vez va a ser una frase fonológica phi, va a ser digamos, un sintagma nominal en sí mismo, y va a ser una palabra prosódica phi. Y si sol es la única cosa que estamos pronunciando, va a ser también la frase entonativa. ¿Ok? O sea, por más que pronunciemos una cosa muy simple, esa cosa muy simple va a tener que cumplir la strict layer hipótesis. Por ejemplo, si pronunciamos una sílaba, esa sílaba va a tener que ser una palabra, y esa palabra va a tener que ser una frase fonológica, y una frase fonológica va a ser también una frase entonativa. Hay una buena razón para esto. Supongan un caso en el que, ya vamos a llegar a eso, supongan el caso en el que tenemos que, decimos que tenemos una estructura prosódica, en el que el constituyente más grande es una palabra prosódica, omega, y esa palabra prosódica contiene una frase fonológica phi. Esto por supuesto no tiene ningún sentido, y más si esta frase fonológica phi, como aparece acá, contiene una frase entonativa iota. Esto no tiene ningún sentido, esto no está respetando la strict layer hipótesis, a pesar de que, por un ejemplo como el que vimos antes, un ejemplo de una sola sílaba, podría tener algo de sentido, podríamos llegar a defenderlo, porque si tenemos una sílaba, que es una palabra y que también es una frase fonológica y que también es una frase entonativa, podríamos decir que esto es esto, esto es esto, esto es esto y esto es esto, desde una perspectiva en la cual no estamos asumiendo que hay una jerarquía necesariamente estricta. Pero bueno, el punto es con esta descripción es que esto no estaría cumpliendo con la strict layer hipótesis, porque de acuerdo a la strict layer hipótesis, lo que quiero más arriba en mi estructura es el iota, luego quiero el phi, luego quiero el mega y luego quiero el sigma. ¿Ok? O sea, esto no respeta la strict layer hipótesis, a pesar de que, por un ejemplo muy simple, podría todavía funcionar desde un punto de vista totalmente de sentido común. Esta es la estructura que nos interesa en este momento. Suponga que tenemos una frase entonativa iota que no domina ningún phi y domina directamente una palabra prosódica omega. Esa palabra prosódica omega a su vez domina una sílaba sigma. Eso no importa. ¿Cuál es el problema con esto? Lo que nosotros queremos decir cuando decimos que
incluso cuando tenemos una palabra, esa palabra es también una frase fonológica y una frase entonativa, es que cuando postulemos generalizaciones o reglas que hagan referencia a frases fonológicas, nosotros queremos que esas reglas también se apliquen a palabras que están solas, que no necesariamente forman un sintagma o una frase fonológica a simple vista. ¿Ok? O sea, si yo tengo una palabra como casa, eso es todo lo que uno dice, esa palabra casa va a estar sujeta a generalizaciones y condiciones que se establecen sobre las frases fonológicas. Para yo poder capturar eso, lo que tengo que decir es que, a pesar de que casa sea una palabra prosódica, también va a ser una frase fonológica y también va a ser una frase entonativa. ¿Ok? Y eso es lo que capturo a través de la strict layer hypothesis cuando digo que no puedo saltear proyecciones. ¿Okay? Esa palabra sola va a funcionar tanto como palabra, como frase entonativa. ¿Okay? Y va a estar sujeta a todas las reglas, principios, condiciones que se establezcan sobre cada uno de estos niveles en una determinada lengua. Y acá tenemos el otro caso que no respetaba la strict layer hypothesis. Este es el caso en el que tenemos recursión. O sea, no podemos tener un phi dentro de otro phi de acuerdo con la strict layer hypothesis. ¿Okay? Tampoco podemos tener un iota dentro de otro iota, no podemos tener un omega dentro de un omega, y no podemos tener un sigma dentro de un sigma. ¿Okay? No podemos tener sílabas dentro de sílabas, no podemos tener palabras dentro de palabras, no podemos tener frases dentro de frases, y no podemos tener frases entonativas dentro de frases entonativas. Recuerden, esto es radicalmente distinto a lo que sucede en la sintaxis. La sintaxis, por definición, es recursiva. Nosotros podemos tener un sintagma nominal dentro de otro sintagma nominal, dentro de otro sintagma nominal, y no hay ningún problema. Pero aparentemente en el dominio prosódico no podemos tener estructuras que sean isomórficas con respecto a esta recursividad que manifiesta la sintaxis. ¿Okay? O sea, si en la sintaxis yo tengo que un sintagma nominal está dentro de otro sintagma nominal y ese último sintagma nominal está dentro de otro sintagma nominal, lo que voy a tener es un arbolito donde una cosa está dentro de otra. En la estructura prosódica lo que voy a tener es una estructura más bien plana donde voy a tener una frase fonológica al lado de otra frase fonológica, al lado de otra frase fonológica, y todo eso va a depender directamente de un iota. ¿Okay? Las estructuras no son isomórficas, se dice. Y bueno, eso es así es como funciona, como asumimos que funciona la strict layer hypothesis. Frases fonológicas y frases entonativas tienen dos propiedades constitutivas que vamos a definir a continuación. Bueno, la primera de ellas también la cumplen las palabras prosódicas. Y la primera propiedad es que tienen acento. O sea, cuando nosotros tengamos una unidad, ya sea frase entonativa, sea frase fonológica o palabra prosódica, cada una de estas unidades va a tener acento. Esto quiere decir que tiene una sílaba que, bueno, se distingue por sobre las demás, es más prominente sobre las demás en términos ya sea tonales o de duración. Generalmente esas van de la mano, o sea, generalmente las sílabas que tienen prominencia tonal son también más largas. Bueno, la primera parte de... la primera característica que cumplen estos tres elementos es que tienen acento. Ya vamos a ver cómo funciona esto también. Y lo otro que tienen, en este caso solamente las frases fonológicas y las frases entonativas, es que tienen tonos de frontera. O sea, va a haber determinada propiedad tonal que nosotros vamos a observar al final de estos elementos. Y al final tómenlo entre comillas porque esto va a ser algo que se aplica al español, pero va a haber lenguas para que esto no se aplique. Pero en español básicamente lo que vamos a ver es que si nosotros tenemos una frase fonológica o una frase entonativa, a la derecha de este constituyente vamos a tener que se da una cierta propiedad entonativa que nos va a permitir separar este segmento prosódico del segmento prosódico siguiente. ¿Ok? Y como les dije, las palabras prosódicas también cumplen con lo del acento porque tienen acento léxico. Bien, esto ya lo dije. Ahora, algo con respecto al acento léxico. Generalmente uno tiende a pensar que el acento léxico, o sea, la manera más naïve, más inocente de pensar el acento léxico es considerarlo como una elevación en el tono sobre la sílaba que está acentuada. Y esto no es cierto. No es cierto que necesariamente el acento es una sílaba, que la sílaba acentuada es aquella donde se manifiesta el tono más alto. De hecho,
parece ser que la sílaba acentuada funciona como una especie de ancla con respecto a la cual se va a manifestar el punto tonal más alto. Por ejemplo, miren estos tres ejemplos que tenemos acá. Estos son básicamente los mismos segmentos. En el primer caso tenemos mi número, en el segundo caso tenemos me numero y en el tercer caso me numeró. ¿Está bien? Una persona me numeró a mí, en el segundo caso yo me numero y en el primer caso tengo simplemente mi número. Y observen que lo que tenemos es que el acento se corre de la sílaba nu en el primer ejemplo a la sílaba me en el segundo ejemplo, a la sílaba ro en el tercer ejemplo. Y lo que vemos es que en estos casos cada una de las sílabas manifiesta así la mayor prominencia tonal. ¿Está bien? Como lo veníamos diciendo antes. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente la sílaba acentuada va a ser aquella en la que caiga este pico tonal. Porque miren estos ejemplos, por ejemplo. Estos son básicamente los mismos segmentos, me numero y me numeró, que teníamos antes, pero en un contexto, digamos, oracional. En el primer caso tengo me numero de veras. Yo me numero de veras. Y en el segundo caso tengo él o ella me numeró de veras. Y miren dónde cae la prominencia tonal con respecto al acento. O sea, en me numero de veras, el acento cae sobre la sílaba me. O sea, es la sílaba que nosotros percibimos como la más prominente. Yo me numero de veras. Y noten dónde cae la prominencia tonal. O dónde cae el pico tonal más bien, porque no es que se perciba como más prominente, sino que es fonéticamente donde está cayendo el pico tonal. Es el punto donde realmente estamos haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales más rápido. No es sobre la sílaba acentuada, sino que es sobre la sílaba siguiente. Lo mismo sucede en me numeró de veras. En este caso, también tengo que la sílaba que se percibe como acentuada, la sílaba que se percibe como la más prominente, es la sílaba ro, y sin embargo el pico parece caer sobre la sílaba de. ¿Okay? O sea que no es que la sílaba acentuada sea aquella que manifiesta el pico tonal más alto, sino que la sílaba acentuada nos permite de alguna manera predecir que en torno a ese constituyente se va a dar el punto tonal más alto. O sea, es como que dice Walde, la sílaba acentuada parece funcionar como un punto de anclaje con respecto a dónde va a caer el punto más alto de la curva de F0 con respecto al menos a el segmento que estamos considerando, en este caso la palabra prosódica. Bien, y esto es lo que decíamos antes de que cada constituyente tiene su acento. Este es un esquemita que tomo del manual de FERI 2016. Donde tenemos, bueno, es una sílaba del inglés, ¿no? Good novels read easier. Y la idea es que cada una de estas palabras, cada uno de los omegas de las palabras prosódicas en esta oración va a tener su propio acento léxico. O sea, good va a tener su acento marcado en este nivel con una X, novels va a tener su acento marcado en este nivel con una X, read va a tener un acento, easier va a tener un acento. O sea, a nivel de la palabra omega, cada una de las palabras tiene su acentito. Ahora bien, pasemos al nivel superior inmediatamente más alto, al nivel de las frases fonológicas. Y al nivel de las frases fonológicas, si bien nosotros tenemos, por ejemplo, que en la frase fonológica esta good novels tenemos dos palabras y cada una tiene su acento léxico, uno de estos acentos léxicos va a ser el que se interprete como el más prominente, el que percibamos como el más prominente. Y crucialmente va a ser el que tengamos a la derecha del sintagma. En este caso, en good novels, entre good y novels yo voy a percibir como más prominente el acento de la palabra novels. O sea que para toda esta frase fonológica el acento va a recaer sobre novels. Lo mismo con read easier. De cada una de estas palabras, el verbo y en este caso es un adverbio comparativo. Cada uno de estos elementos cae más fácil. No es un adverbio, es un adjetivo. Cada uno de estos elementos tiene su propio acento. Y sin embargo, a nivel de la frase fonológica, a nivel de toda la frase, vamos a tener un acento que se interprete como el más prominente, que va a ser el acento del elemento que esté más a la derecha, en este caso, que va a ser el adjetivo easier. ¿Okay? O sea que tenemos un acento para esta frase fonológica en novels y un acento para esta frase fonológica en easier. ¿Okay? Esto no quiere decir que read no esté acentuado. Read está acentuado, pero tiene un acento menos fuerte que el de easier.
Y ese acento va a ser, el acento menos prominente va a ser justamente el acento que le corresponda como palabra léxica. Pero a un nivel superior va a ser otra la palabra que se perciba como la más prominente. Y cuando nosotros analizamos toda la oración en su conjunto, vamos a estar hablando del nivel iota, el nivel de la frase entonativa. Y a nivel de la frase entonativa va a haber un acento que se destaque por sobre todos los demás. Y ese va a ser justamente el acento nuclear, que va a caer en este ejemplo sobre la última palabra de toda la frase entonativa. O sea que easier va a ser la palabra que se escuche como la más prominente, a pesar de que puede ser que no sea sobre este elemento sobre el que recaiga el pico tonal. Esta va a ser simplemente el elemento sobre el que recaiga el acento nuclear, va a ser el que interpretemos como el más prominente. ¿Ok? Bien, más de lo mismo. El funcionamiento de esto se captura a partir de un principio bastante simple que nosotros vamos a seguir a Trukenbrod 95 en este caso y vamos a simplemente asumir que todas las frases fonológicas tienen su propio acento. ¿Ok? Y de esa manera podemos capturar el hecho de que Good Novels tiene acento, que Read Easier tiene acento, y que cuando estos dos elementos forman un constituyente mayor, ese constituyente mayor también tiene su acento. O sea, toda unidad prosódica superior a la palabra fonológica, a la palabra prosódica, va a tener su propio acento. Y esto lo podemos ver en ejemplos tanto del español como del alemán en estos casos. Por ejemplo, si alguien dice me gusta tomar, el acento nuclear de esa oración cae sobre tomar. Si alguien dice tomar cerveza, el acento nuclear de eso va a caer sobre cerveza. Pero si decimos tomar cerveza en la calle, el acento nuclear va a caer en calle. ¿Está bien? Pero eso no significa que cerveza no tenga un acento en sí mismo. O sea, que el segmento tomar cerveza no tenga su propio acento. Y eso es porque en este caso vamos a tener una frase fonológica acá y otra frase fonológica acá. Recuerden que, de acuerdo a la strict layer hipótesis, no podemos tener un phi adentro de otro phi. O sea, acá voy a tener un sintagma verbal que va a tener su propia frase fonológica y acá voy a tener un sintagma nominal, encabezado por calle en este caso, que va a tener su propia frase fonológica. Recuerden que las palabras funcionales, como pueden ser preposiciones y nombres, no proyectan sus propias frases entonativas, frases fonológicas. Así que simplemente lo vamos a subsumir a la frase fonológica que proyecte la palabra léxica más cercana, la que esté más a la derecha. Y en este caso entonces vamos a tener dos acentos que se van a percibir como bastante fuertes. Si bien calle va a tener el acento nuclear, cerveza también va a tener su propio acento. Y esto va a ser porque vamos a tener la frase fonológica tomar cerveza y la frase fonológica en la calle. ¿Por qué tenemos dos frases fonológicas y no una sola frase fonológica? Bueno, porque sabemos que sabemos que tenemos acá la frase que va a corresponder a la palabra calle y la frase que corresponde a la palabra cerveza. Y no podemos hacer que las frases fonológicas de estos dos constituyentes se subordinen una a la otra, porque eso violaría la strict layer hipótesis. No podemos tener que, por ejemplo, la frase fonológica correspondiente a este sintagma englobe también a la frase fonológica correspondiente a este sintagma, porque lo que tendríamos en este caso sería un phi dentro de otro phi. O sea, voy a ponerlo en otros términos. Sintácticamente, tomar cerveza en la calle es un único sintagma. También es un predicado, es un sintagma verbal. Pero prosódicamente, yo no puedo tomar esto como una única frase fonológica. Porque necesariamente voy a necesitar una frase fonológica para el nombre calle y una frase fonológica para, tomar cerveza. Ya vamos a ver bien cómo funciona tomar cerveza. Pero el punto es que esto funciona como una frase fonológica y esto también funciona como una frase fonológica. Frases fonológicas distintas que van a depender de un mismo iota. No pueden ser una frase fonológica dentro de otra porque eso violaría la strict layer hipótesis. Así como funciona eso en español, funciona de la misma manera para el alemán. Por ejemplo, en alemán tenemos lingüística a enseñar. Recuerden que el alemán es una lengua de orden objeto-verbo. Y acá en este caso el acento más prominente va a caer sobre la palabra lingüística, sobre el objeto directo del verbo enseñar. Pero en cambio, si agregamos otro constituyente, además del que encabeza el sintagma verbal, si por ejemplo agregamos un circunstancial de lugar, por ejemplo, este circunstancial de lugar que está prosódicamente encabezado por el nombre gana, va a necesitar tener su propia frase fonológica phi. Y crucialmente esa frase fonológica phi va a tener que ser distinta a la del sintagma verbal.
¿Por qué? Porque no podemos tener una frase fonológica phi del sintagma verbal que también contenga la frase fonológica phi del sintagma preposicional que funciona como circunstancial de lugar, porque eso violaría la strict Leira hipótesis. ¿Okay? Lo que tenemos son dos frases fonológicas distintas que van a depender de un mismo iota. Espero que haya quedado claro a pesar de lo mucho que me enredé en la explicación. Sigamos. Bueno, eso es con respecto a los acentos. Y luego tenemos los tonos de frontera que se manifiestan a la derecha de cada frase. Y acá tienen un pequeño inventario sobre las frases fonológicas que se observan en español rioplatense, o sea, en mi variedad. Yo les voy a dar una actividad a partir de la cual van a tener que trabajar con los tonos de frontera del español de Santiago. Por ahora, estos ejemplos nos van a alcanzar. La idea es que en cierto tipo de frases entonativas y de frases fonológicas, en ciertos contextos, vamos a ver distintos tonos de frontera. Por ejemplo, este tipo de tono de frontera donde tenemos un descenso o un tono muy bajo que se mantiene bajo, lo vamos a ver típicamente al final de oraciones declarativas, interrogativas, imperativas y convocativos. Vamos a tener un tono ascendente como este, o un tono descendente hacia un nivel medio, o sea, ascendente hacia un nivel medio o descendente hacia un nivel medio en otros contextos. Por ejemplo, cuando tengamos un enunciado que indique incertidumbre, cuando tengamos una pregunta eco, o sea, cuando tengamos una pregunta del tipo ¿hizo qué? O cuando tengamos también cierto tipo de vocativos. Vamos a tener tonos ascendentes que van a ascender a un punto alto en, digamos, la entonación de la oración, van a ir al punto máximo que en la entonación que permita ese hablante. Vamos a tenerlo en preguntas que terminan en palabras oxítonas. Y por último vamos a tener un pico seguido de una caída, que lo vamos a tener en preguntas totales o convocativos. No hace falta que recuerden todo eso, pero el punto es que una misma lengua va a manifestar distintos tonos de frontera dependiendo de distintos contextos sintáctico-fonológicos. Acá, por ejemplo, tenemos las oraciones que habíamos visto antes, me lavo la mano y me lavo la mano. Y en estos casos vamos a mirar los tonos de frontera que manifiestan. En me lavo la mano, lo que parecemos tener es un tono descendente. Bajamos hasta el nivel básico de la oración. Okay. Como habíamos visto antes, el tono descendente lo vamos a tener cuando tengamos cláusulas declarativas. En este caso tenemos una cláusula declarativa y tenemos que el tono desciende hasta el punto mínimo que permite este hablante. Básicamente este soy yo. Esto es lo más bajo que yo puedo hacer y mi oración declarativa baja hasta ese punto. Luego tenemos una pregunta total. Me lavo la mano, donde lo que tenemos es un pico acá, seguido de una caída. Y de acuerdo con la caracterización que vimos antes, pico seguido de caída se da típicamente en preguntas totales, que es justamente el contexto que tenemos en este caso. Bien. Bien, veamos qué cosas nos permite hacer esto de la estructura prosódica y de segmentar las oraciones en distintos constituyentes prosódicos. Miren las dos oraciones que tenemos en 8. Son básicamente las mismas palabras, son básicamente los mismos segmentos. Lo que va a cambiar es, si se quiere, la prosodia, la entonación con la que yo pronuncie esto. Una cosa es que yo diga, cuando llegó Manolo me dio el dinero, a que yo diga, cuando llegó Manolo me dio el dinero. Crucialmente, el sujeto de ambos verbos puede ser distinto, ¿no? Y esta ambigüedad, esta aparente ambigüedad, como ustedes habrán notado en mi manera de pronunciarlo, se da con respecto a dónde pongo el límite entre una oración, entre la oración subordinada en este caso, y la oración matriz. O sea, se da a partir de dónde pongo yo el tono de frontera que me va a permitir separar entre dos distintas frases entonativas. En el primer caso yo digo, cuando llegó Manolo, me dio el dinero. Y se nota que pongo un tono de frontera entre, ahora lo vamos a ver en las curvas prosódicas, entre Manolo y el clítico me. En el otro caso, cuando yo digo, cuando llegó Manolo me dio el dinero, lo que hago es introducir un tono de frontera en este punto, entre el verbo llegar y el nombre Manolo. Okay. Miren, esto lo podemos ver en las curvas de F0 que tenemos a continuación. Esto es
cuando llegó Manolo. No, un momento. Esto es, sí, cuando llegó Manolo. Cuando llegó Manolo, me dio el dinero. Y lo que tenemos en este caso es que la sílaba lo manifiesta un cierto alargamiento que podemos ver en comparación a cómo se realiza la sílaba lo en el otro caso. Noten que en este ejemplo se ve un poquito más larga que en este otro ejemplo. Y además lo termina en un punto ascendente, termina en un tono de frontera alto, que es básicamente lo más alto que puede hacer este hablante, que nuevamente soy yo. Observemos lo que sucede en el otro caso. Cuando llegó, Manolo me dio el dinero. Lo más evidente es que tenemos una pausa bastante marcada en que separa a la sílaba go de la sílaba ma. Okay. Pero además tenemos un tono de frontera alto, que está bastante marcado en este caso. Y tenemos un notable alargamiento de la sílaba go. Noten lo largo que es la sílaba go en este caso en comparación con esta. Esos son algunos de los parámetros que me permiten identificar dónde cae un tono de frontera. Pero no necesariamente necesitamos frases entonativas para ver tonos de fronteras. Por ejemplo, observen la oración de 10. Esta oración va a ser ambigua dependiendo de con qué entonación la leamos. Y va a ser ambigua radicalmente. Una cosa es que yo diga, la vieja lanza la amenaza. Voy a leer de vuelta porque no se nota bien. La vieja lanza la amenaza. O sea, donde yo tengo una lanza que es vieja y amenaza a una entidad femenina. La vieja lanza la amenaza versus la vieja lanza la amenaza. Ok. Básicamente lo que estamos haciendo acá es poner la palabra lanza en la misma frase entonativa, en la misma frase fonológica que el nombre vieja o en otra frase fonológica donde no está vieja. Si yo separo vieja de lanza, voy a tener este patrón de F0 donde tengo la vieja lanza la amenaza. O sea que lanza se interpreta como perteneciente a la frase fonológica siguiente que corresponde al sintagma verbal. Y crucialmente en ese caso, lanza se interpreta como el verbo de esa frase fonológica. Como el núcleo de ese sintagma verbal que tiene una frase fonológica que le corresponde. En el otro caso, si yo pongo el tono de frontera después de lanza, yo interpreto lanza como el núcleo de un sintagma nominal y reinterpreto vieja como un adjetivo que está modificando a lanza. O sea, formo una frase fonológica, la vieja lanza, y por otro lado hay otra frase fonológica que tiene como núcleo verbal, si se quiere, a la palabra amenaza. Ok. Es bastante interesante que, bueno, podamos hacer esto simplemente a partir de correr el acento nuclear. El tono de frontera. La asignación de tonos de frontera va a depender de varias cosas. Vamos a ver a continuación que... Bueno, no a continuación porque lo pasé para la clase siguiente, ahora que lo pienso. Pero dependiendo de la posición de los elementos, vamos a tener que... las frases fonológicas que se van a formar van a ser distintas. Por ejemplo, si yo tengo un adjetivo prenominal, como en el ejemplo de 11, yo voy a tender a poner este adjetivo prenominal en la misma frase fonológica que, bueno, la frase fonológica encabezada, si se quiere, por el núcleo nominal. O sea, las inútiles palabras, voy a tender a poner todo eso en una misma frase fonológica. Escuchen cómo pronuncio esto. Las inútiles palabras del político. Las inútiles palabras es toda una unidad fonológica. Que es distinto a si yo tomo el adjetivo inútiles y lo pongo a la derecha, lo pongo en una posición postnominal. Es distinto las inútiles palabras del político a las palabras inútiles del político, donde tengo una suerte de segmentación entre palabras e inútiles. ¿Okay? Esto se va a seguir de las teorías que veamos que... predicen cómo se forman las frases fonológicas. O sea, esto no es obvio por qué pasa. Necesitamos una teoría que explique cómo se forman las frases fonológicas. Y estas teorías de cómo se forman las frases fonológicas van a permitir capturar estos patrones. ¿Okay? El patrón de que si yo tengo una palabra que forma una frase fonológica y pongo algo a su izquierda, esos elementos que estén a su izquierda van a formar parte de la misma frase fonológica, pero si esos elementos los pongo a la derecha, esos elementos van a formar una distinta frase fonológica. Vamos a ver esas teorías en la próxima clase. Esto se deriva muy fácilmente a partir de, por ejemplo, la teoría de Nespor y Vogel, por ejemplo. Y también vamos a querer explicar a partir de esas teorías de cómo se forman las frases fonológicas, el hecho de que ciertas frases fonológicas sean opcionales.
O sea, en varios de los ejemplos que vimos hasta ahora, yo les mostré que la frase fonológica correspondiente al sintagma verbal o al predicado formaba una unidad, una única frase fonológica. Y esta frase fonológica estaría constituida de una palabra prosódica que es el verbo y otra palabra prosódica que es su objeto directo. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos alternativamente formar esta estructura prosódica a partir de 3 palabras fonológicas que forman un mismo sigma. O sea, yo puedo leer esto como Cosmo compra duraznos o Cosmo compra duraznos, donde separo cada cosa. Y esto va a depender de factores como el ritmo de habla, por ejemplo. Pero el punto es que lo puedo hacer. No necesariamente necesito poner duraznos en la misma frase fonológica que el verbo. Y estos son el tipo de cosas que voy a querer explicar cuando propongo una teoría de, bueno, cómo se forman las frases fonológicas. Porque obviamente no es a partir de un criterio de... bueno, no es complicado, pero obviamente no es tan simple como decir, si tengo un sintagma en la sintaxis, tengo una frase fonológica. Parece ser más complejo que eso. ¿Okay? Aunque hay teorías que dicen eso y que explican las diferencias a partir de, bueno, otros mecanismos extra. Ya vamos a llegar a todo eso. Bien, entonces el punto es que segmentamos oraciones en frases fonológicas y necesitamos en frases fonológicas y en frases entonativas. Eso es un hecho. Vimos que estas segmentaciones nos permiten explicar que tengamos ambigüedad en ciertas oraciones y nos permiten resolver la ambigüedad de esas oraciones. O sea que el hecho de que nosotros segmentemos las oraciones en segmentos prosódicos es un hecho empírico y lo que nosotros queremos explicar es cómo se dan esas segmentaciones. ¿Qué me permite predecir que se dan esas segmentaciones? O, para poner en otros términos, ¿cuál es el algoritmo que me permite formar agrupaciones entre elementos prosódicos? Y eso va a ser lo que veamos la próxima clase. Crucialmente, vamos a tener 2 grandes tipos de teoría que se relacionan a algo que estaba diciendo yo recién, que me van a permitir explicar cómo a partir de la estructura de constituyentes, o sea, a partir de una estructura que está formada a partir de sintagmas, yo puedo formar una estructura iota formada a partir de muchos phis. Y esa va a ser nuestra teoría de cómo funciona la interfaz entre la sintaxis y la prosodia, cómo se relacionan el componente sintáctico con el componente prosódico, ¿bien? O con la estructura prosódica. Y va a haber algunas teorías que van a postular que existe una correspondencia parcial entre la estructura sintáctica y la estructura prosódica. Básicamente lo que va a decir es que van a postular condiciones que podemos parafrasear de la siguiente manera. O sea, cuando tenemos un sintagma en la sintaxis, por ejemplo un sintagma verbal, el borde derecho de ese sintagma verbal tiene que corresponder con una frase fonológica phi. Eso es una correspondencia parcial porque estamos estableciendo una correspondencia en, digamos, solo uno de los lados del sintagma y de la frase fonológica. En el lado izquierdo pueden pasar cosas locas de reagrupación o reordenamiento que, bueno, vamos a ver cómo funcionan. Esas son teorías de correspondencia parcial entre sintaxis y prosodia. Pero va a haber teorías de correspondencia total. Teorías que van a decir que cada vez que nosotros tengamos un sintagma en la sintaxis, vamos a tener una frase fonológica en la prosodia. Y lo que van a tener que explicar esas teorías no es tanto los casos en los cuales haya correspondencia, sino todos los casos en los que vimos que no hay correspondencia. Van a tener que postular mecanismos adicionales para explicar todos estos casos donde no se da isomorfía entre la sintaxis y la prosodia. Como vamos a ver en la clase que sigue, una propiedad crucial en estas teorías, un criterio crucial para distinguir entre las teorías de correspondencia parcial y correspondencia total, es la propiedad de recursividad sobre la que la strict layer hypothesis hace una predicción bastante explícita. O sea, dijimos que la estructura sintáctica es recursiva. Podemos tener un sintagma nominal dentro de un sintagma nominal dentro de un sintagma nominal. La estructura prosódica no parece ser recursiva en principio. O sea que no podemos tener una frase phi dentro de otra frase phi dentro de otra frase phi. O al menos eso es lo que dice la strict layer hypothesis. Pero si la sintaxis y la prosodia fueran totalmente isomórficos, como postulan las teorías de correspondencia total, yo debería encontrar ejemplos en los cuales podría observar que tengo una frase phi dentro de otra frase phi dentro de otra frase phi.
Porque eso pasa en la sintaxis. Así como pasa en la sintaxis, nosotros esperaríamos que pase también en la prosodia. Y vamos a ver que hay algunos ejemplos, que hay alguna discusión muy relevante con respecto a casos en los cuales parece ser que yo tengo, por ejemplo, dos iotas dentro de un iota. O sea, dos frases entonativas dentro de la misma frase entonativa. Y eso parece sugerir que hay correspondencia entre la sintaxis y la prosodia. Pero bueno, esos ejemplos los vamos a discutir la próxima clase. Ya esta clase quedó bastante larga introduciendo bueno, el marco general, los supuestos generales, etcétera, etcétera, y algunos de los fenómenos que permiten motivar la idea de que existe algo así como una estructura prosódica, una representación prosódica. Terminemos acá. En esta clase, leo las conclusiones, vemos básicamente lo que discutimos hoy. En esta clase introdujimos algunas nociones básicas de fonética y fonología entonativa. Presentamos algunas nociones básicas de estructura prosódica a partir de datos del español. Presentamos la strict layer hipótesis. Vimos el rol que cumple la segmentación prosódica en la desambiguación sintáctica. Y lo que vamos a ver en la próxima clase va a ser teorías acerca de cómo funciona la interfaz sintaxis-prosodia. O sea, cómo se relacionan las frases sintácticas a las frases fonológicas. O cómo yo mapeo de frases prosódicas de frases sintácticas a frases prosódicas. ¿Okay? Y vamos a ver varios fenómenos, no solamente del español, creo que de hecho no vamos a ver fenómenos del español, vamos a ver fenómenos de otras lenguas que permiten motivar estas teorías. ¿Okay? Bien, tienen las referencias a continuación y bueno, nos vemos este jueves en la segunda parte de esta clase.